Bueno, ¿me escuchan ahora de nuevo? ¿Me escuchan? Melissa, Sí, escuchamos. Isabela, Salvador Flores, dice también ahí, Tamara, Fátima Gómez. Ok, estamos. Gracias. Regina Munguía, Andrea Tomasino, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer un repasito de alcoholes. Este tema ya lo hemos considerado. Sin embargo, pues creo pertinente o creemos pertinente que trabajemos, que recordemos al respecto. Habíamos hablado de esta familia, la característica, el grupo funcional, el grupo OH, que está unido este OH a un radical. El radical puede ser un alquilo, más bien es un alquilo, puede ser metil, etil, propil, unido al grupo OH. Y hablábamos de que tiene una relación, el agua, ¿va? La estructura así desarrollada en lo que el hidrógeno es sustituido o desplazado por un radical. Y prácticamente es como agua, ¿verdad? Sí, no sé si la licenciada me escucha, está también. Sí, vendrá alcoholes y éteres. Y fíjese, quiero aprovechando la oportunidad. Por ejemplo, el lunes tendríamos tema de aldehídos y cetonas en la clase. Entonces, el cortito que vamos a hacer va a ser sobre lo que veamos de aldehídos y cetonas. Lo que queremos es saber si están en la frecuencia. Los clasificamos y en primarios. ¿Por qué alguien me puede ayudar? ¿Por qué decimos que son primarios? Solo una. Porque están unidos a un carbón primario, ¿no? Correcto, ¿verdad? Secundarios. ¿Qué sucede con el OH? Están Unido unidos a un carbono secundario. a uno solamente. A dos carbonos, perdón. Ah, sí, bueno, el OH unido a un carbono secundario, disculpe. Verá que ese está unido a dos carbonos. Y el terciario, ya que el OH está unido a un carbono terciario porque se une a tres carbonos. Y de ahí quisiéramos enfatizar en esto de los primarios, identificarlos, secundarios a nivel fórmula, identificarlos. Y ahí tenemos los primarios, recuerdan, el grupo OH está en el extremo de la cadena. Al final, en los grupos, en el secundario, el grupo OH lo tenemos en carbono secundario y acá en terciario tendríamos el OH unido a un carbono terciario. Y ahí redundando, esto lo estamos haciendo, inclusive ustedes vieron el lunes la LIC también puso esto, porque hemos notado de que haya esa deficiencia en identificar cuando es un alcohol primario, como esto, de carbono solo se une a un carbono secundario, carbono se une a dos carbonos y así sucesivamente. Algo bien importante, los alcoholes pues pueden ser alifáticos o aromáticos. Solo que debemos de quedar claro que va a ser alcoholes aromáticos cuando el OH está unido a un carbono que no es parte de la estructura aromática. Vean, aquí está el benceno, pero por decir así, hay un intermedio, vea, para el OH, y entonces aquí el OH está unido a este carbono, no a los carbonos del benceno. Y hablábamos ahí de los alcoholes sencillos. Todos los que hemos visto son sencillos. ¿Por qué? Porque tienen un grupo funcional.
Están los dioles o glicoles, los trioles y los polioles, las aldosas y cetosas. Y ahí los ejemplos respectivos. Estamos dando esta retroalimentación porque queremos ver 10, ¿verdad? Antes que se me escape. Yo les voy a colocar jueves o viernes en la mañana un trabajo en grupo que me lo van a traer en grupos de 3 para el día del examen. Va a ser, se va a ir con mitad y mitad con el examen. Así es que esperando que salgan un poco mejor, ¿verdad? Los polioles, varios grupos OHs. Entonces, por decirlo así, los monosacáridos químicamente hablando son alcoholes y aldehídos o cetonas. Bien. En cuanto a las propiedades físicas, pues el grupo OH lo pone, imagínense ustedes, tenemos acá el R, el radical es positivo y aquí negativo. Entonces, son polares y también presentan puentes de hidrógeno. De hecho, la estructura acá, la unión puente de hidrógeno, que se los he preguntado varias veces. Aquí está el puente de hidrógeno. Recuerden que el puente de hidrógeno se forma de flúor con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno y nitrógeno con hidrógeno. En los alcoholes, y valga también para los fenoles, hay puentes de hidrógeno debido a esta posición oxígeno-hidrógeno. Son solubles relativamente en agua. Cuando hablo de solubilidad relativa en agua, de acuerdo al número de carbonos y el número de OHs, ¿verdad? Que tenga el alcohol. Y lógicamente es un solvente polar, bajos puntos de fusión, y el punto de ebullición dependerá de la masa, o sea, del número de carbonos que tenga la cadena y el número de OHs. Por decir así, si tiene un grupo OH, pues como el etanol tiene este punto de 79. Si hay ya el mismo etanol, pero con 2 OHs, ya el punto de ebullición cambia. Vean ustedes, de 79 a 198. Tenemos ahora el propanol, 3 carbonos con un grupo OH, 97. Ahora, si comparamos este de 2 carbonos y solo un grupo OH, vean como el propanol tiene 3 carbonos, el punto de ebullición aumenta. Ahora el propanol, si ya tiene 2 grupos OHs, su punto de ebullición aumenta en comparación con este propanol. Y si tiene 3 grupos OHs, propanotriol, lógicamente el punto de ebullición nos aumenta. Y luego teníamos las aplicaciones y los usos en algunas fórmulas. Y vamos a considerar las reacciones de preparación. Ya habíamos hablado que la reducción es ganancia de hidrógeno y pérdida de oxígeno. Reducción de aldehídos y cetonas. Este grupo carbonilo, sirve para, es grupo funcional tanto para aldehídos como para cetonas. Y lo hacemos reaccionar con un agente reductor. ¿Cómo identificamos un agente reductor? Tiene la fórmula exceso de hidrógenos. Dentro de los agentes reductores tenemos hidrógeno, hidruro de boro sodio, hidruro de litio y aluminio, hidruro de litio y aluminio. Esos son agentes reductores. ¿Cómo los identificamos? Por el exceso de hidrógenos. Entonces, hemos ya planteado, hemos hablado que las cetonas se reducen hacia el alcohol. Entonces acá la cetona, el propanol,
perdón, la acetona, la propanona, se nos reduce al 2-propanol, que estoy escribiendo acá, CHOH. Vean acá, gana hidrógeno, concepto de reducción, como ven aquí ustedes. Entonces las cetonas se reducen hacia alcoholes secundarios. Los aldehídos, en este caso el etanal, recuerden acá los aldehídos etanal, en presencia de un agente reductor, se reduce hacia el etanol. Si hubiera sido el aldehído de 3 carbonos, por ejemplo, el propanal, más el agente reductor, nos va a quedar el propanol. Bien, entonces, como regla general, las cetonas se reducen alcoholes secundarios, los aldehídos se reducen alcoholes primarios. Luego tenemos una hidratación ácida de alquenos. Aquí es un ácido inorgánico como el sulfúrico, pudiera ser acidulado. Eso nos permite que el doble enlace, hay una reacción aquí del doble enlace y luego se nos genere un alcohol. Entonces los alquenos en una hidratación, perdón, ácida, nos van a generar un alcohol. Por ejemplo, acá tengo yo el eteno. Tenemos el eteno acá. Me genera el etanol. Y aquí tengo el ciclobuteno. Aquí lo estoy escribiendo, ciclobuteno, más el medio ácido me da el ciclobutanol. Me da el ciclobutanol. Entonces, los alquenos se hidratan y nos generan en medio ácido y nos generan un alcohol. Luego tenemos la hidrólisis. Vean las dos palabras, hidratación y el otro hidrólisis. Hidrólisis básica de un haluro de alquilo. Y este me da como producto un alcohol también. Entonces tengo yo acá el haluro de alquilo. Este sería R. Y este bromo es X. Entonces tenemos la sustitución. Una sustitución para generarme el alcohol. Y luego tenemos acá el 2-cloropropano. Más el hidróxido. Este OH va a sustituir al cloro. Y me genera el 2-propanol o alcohol isopropílico. Bien. Y esta reacción, vean ustedes, reducción de ácidos. Primero se nos reduce aldehído. Y luego el aldehído a lo que ya habíamos visto, un alcohol primario. Entonces, recordando aquí los ácidos. Aquí en la presencia de un agente reductor. Se nos reducen hacia el aldehído y luego hacia el alcohol primario. Bien.
Y luego tenemos, para concluir, las propiedades químicas o reacciones. Y habíamos hablado que ellos pueden ser ácidos, pueden comportarse como ácidos, como bases, y se pueden oxidar. Entonces hay tres tipos de reacciones o propiedades químicas que ellos verifican: acidez, basicidad, oxidación. Tenemos una primera que es, como su nombre tal cual, deshidratación. Pérdida de agua, y esto es en un ácido inorgánico. Y el de batalla, ¿va? El sulfúrico, ese fulano sí que ese es el puro, ¿verdad? Es el de batalla que por lo general ponemos. Pueden ver otros ácidos, ¿verdad? Entonces este funciona para que acá se pierda el OH y aquí un hidrógeno. Y nos sale, no genera el alqueno con el mismo número de carbonos. Entonces, y nos da como producto secundario agua. Pero como siempre les he dicho yo, la asignatura es química orgánica, ¿va? Yo tengo algunos temas así, ¿va? Y nos da como producto agua. Aquí nos sale el OH y aquí se le sale el hidrógeno. La misma historia acá, ¿va? Vale, el OH y aquí el hidrógeno. Y me genera el alqueno precisamente en este punto de reactividad. Pasa de 2-propanol o de isopropílico hacia propeno. Y los alcoholes primarios, pues, que se nos oxidan aldehídos. Y aquí hay algunos ejemplos de agentes oxidantes. KMNO4. ¿Cómo identifico yo un agente oxidante? El exceso de oxígenos. Bueno, el oxígeno en sí, ¿verdad? Un agente oxidante. Podemos representar entre paréntesis o corchetes el oxígeno o las fórmulas estas. Entonces tengo acá el propanol. Se me oxida hacia el propanal. Aquí sería el pentanol, me genera el pentanal. Y los alcoholes secundarios se nos oxidan hacia cetona. Hasta de la clase creo que les di, está ahí, quedó señalándonos dónde se da la oxidación, el punto de reacción. Y en esta forma los alcoholes terciarios no nos van a reaccionar en oxidación, cosa que vimos o podemos ver en oxidación con permanganato u otro agente oxidante en la prueba con el reactivo de Jones. Y la formación de alcóxidos, que es la pérdida de hidrógeno, visto desde esa forma sería una reacción de acidez. Se da la sustitución. El sodio sustituye a ese hidrógeno y me genera el alcóxido. Como el alcohol es el propanol, sería el propóxido de sodio. Acá es el alcohol isopropílico, sería isopropóxido de potasio. Y famosa prueba de Lucas. En una época ya pasada, a ver cuándo fue ustedes que... Y yo he dado esta materia desde el diluvio, quizás ustedes, ¿verdad? Una época en que estuvieron así alumnos, ¿verdad? Como ustedes, creo que de nutrición también y de medicina. Habían esos famosos personajes de cómicos, Lucas, que salía con el Chavo y toda esa cuestión. Pero eran clases físicas acá, ¿verdad? Podíamos hablar algunas cosas, no vulgaridades ni nada de eso, sino comentarios, ¿verdad? Y la prueba de Lucas, que fue la que vimos en el laboratorio, nos identifica los alcoholes terciarios y secundarios que pusimos. El terciario nos dio de una vez y el secundario, el primario, tuvimos que ponerlos ahí a calentar. Y la famosa prueba de Lucas nos da el terciario primero, nos genera el cloruro terbutilo y el secundario nos dio ahí con
el 2-cloropropano o cloruro isopropilo. Y esta prueba sirve para identificar terciarios o diferenciarlos. Terciarios con mayor reactividad, luego secundario, que hay que aplicarle calorcito y los primarios no reaccionan. Y habíamos hablado de la formación de ésteres, que va a ser un tema que lo vamos a volver a ver en lípidos, en compuestos de interés biológico que se generan por un ácido orgánico, un alcohol, en presencia de un ácido inorgánico. El mismo sulfúrico pudiera ser el fosfórico. Y hablábamos que aquí se da la reacción de basicidad del alcohol, pérdida del OH, sí, y el ácido tal cual como ácido pierde su hidrógeno. Y nombramos estos de ácido acético etanoico pasa acetato o etanoato, y de lo que queda del radical es metil. Entonces este le llamamos acetato de etilo, acetato de metilo, más agua por supuesto. Y ahí habíamos puesto olores que dan, ¿verdad? El acetato de amilo, que el ácido acético con el alcohol amílico, el olor a banana o banano, el acetato de optilo, la naranja, etcétera, etcétera. Y algo bien importante que hablábamos que los glicéridos son ésteres. Algo ahí muy importante. Ustedes en su formación, en su carrera, una de las áreas que trabajan son en esto precisamente, reducción, ¿verdad? Y ahí vienen las dietas famosas. Entonces acá, como la reacción característica es de un alcohol, en este caso el propanotriol, y depende de las moléculas de ácido graso, si solo es una, monoglicéridos, y son 2, diglicéridos, y son 3, la palabra triglicérido. Entonces, y como podemos ver acá, pues, aquí hay un montón de carbonos ahí, ¿cómo va a haber solubilidad en agua? Así es que creemos que concluimos con, por ejemplo, cuando los alcoholes se deshidratan nos dan alquenos. Cuando se oxidan, si son primarios, nos dan aldehídos. Y cuando se oxidan, si son secundarios, son cetonas. La reacción de acidez nos genera alcóxidos en presencia de hidróxido de sodio o un metal solamente, nos generan alcóxidos. Y lo que acabamos de ver, la esterificación que nos da, que es la reacción de un alcohol más un ácido, nos da un éster. Y luego la reacción con haluros de hidrógeno que nos da halocarburos, que es la famosa prueba de Lucas. Así es que colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? Así es que para ahora a las 11:20 hay un examencito, Rebeca Abrego, ¿verdad? De lo que hemos hablado, y como les decimos, ese va en la formativa. Primeramente Dios, mañana nos vemos a la 1 de la tarde y el otro grupo a las 3 de la tarde. Y desde ya tirando al marco ahí, ¿verdad? El próximo lunes tenemos el corto teórico de alcoholes, fenoles y éteres a las 2 de la tarde en el aula 2.6. Así es que está en Learón, Yulisa, Marcos, Melissa, Fátima, Rachel, Andrea Tomasino, Regina Munguía. Nos seguimos viendo la próxima. No, mañana, see you tomorrow, ¿verdad? Así es que pasen un buen día, buen provecho en el examencito que van a hacer y luego el almuercito. El examen es virtual, pero está en la plataforma. ¿Sí? Gracias, licenciado. Pase Bueno, feliz día. igualmente.